Ya está la grabación. El doctor Eduardo Francisco Montesinos Juárez, él es marista desde sus inicios, desde la primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura. En la preparatoria, secundaria y primaria estudió en el Centro Universitario México. Posteriormente estudió en lo que era Centro Universitario México, División de Estudios Superiores, y ya la maestría en Derecho y el doctorado los estudió en la Universidad Marista. Entonces es marista de corazón el doctor Montesinos. El doctor Montesinos tiene un amplio currículum que de verdad me cuesta mucho trabajo. No lo voy a alcanzar a leer, pero les voy a decir lo más importante de él en cuanto a su práctica docente. Él ha dado clases en la Universidad Anáhuac y da clases en esta época, al día de hoy, en la Universidad La Salle y, por supuesto, en el Centro Universitario México y también en la Universidad Marista, en el Instituto Nacional de Administración Pública, en la Universidad Latinoamericana, es donde él ha colaborado y colabora todavía en la docencia. Ahora voy con su experiencia laboral, que también es muy amplia, trabajando en la Secretaría de Hacienda, en la Subsecretaría de Egresos, en la Dirección General Jurídica de Egresos, como subdirector de Asuntos Legales. Posteriormente, lo tenemos también en la Secretaría de Hacienda, como director de Asuntos Legales, en la Secretaría de Educación Pública, como director general adjunto de Desarrollo de Modelos de Gestión Jurídica en la oficina del C-Subsecretario. Después, como coordinador de enlace estratégico de la oficina del secretario, también en la Secretaría de Educación Pública, que es el puesto que actualmente desempeña. ¿Así es, verdad, doctor Montesinos? Es correcto, actualmente es el puesto que tengo. Muchas gracias. Doctor, es el puesto que usted tiene y, como les digo, me quedé muy corta con el currículum del doctor, pero creo que ya ha sido un resumen. Y, doctor, si quiere empezar con su cátedra el día de hoy, que se llama La defensa del particular ante la administración pública. Pues muchas gracias. Antes que nada, agradezco mucho la oportunidad a la Universidad Marista y especialmente a todos ustedes que muy amablemente se están conectando. La verdad es que cuando me dijeron los cargos que había tenido, los estudios que había realizado, la verdad es que no da más pena que ya me siento cada vez más viejo. La verdad es que un gusto de verdad compartir con ustedes y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Me había comentado la dirección de la facultad que no todos los que se unían eran abogados. En ese sentido, voy a tratar de ir de lo más básico y tratando de ir subiendo el nivel en el sentido de señalar algunas cosas específicas. Por favor, para la gente que es abogado, entendamos este panorama. Tenemos a varias personas invitadas, psicólogos, hay contadores, otras personas que no están involucradas con el tema jurídico, para los cuales yo creo que es importante enriquecer esta idea. Y obviamente, para los que ya somos abogados, a lo mejor ir precisando algunos puntos. Vamos a empezar, me gusta empezar de esta manera. Vamos a empezar a hablar de la defensa de los particulares frente a la administración pública, empezando a hablar de lo que yo considero lo básico. Lo básico, estamos hablando de que, obviamente, es la Constitución. Permítanme un segundo, porque quiero ir presentando las láminas, y no me aparece ahorita la segunda ya. Ok, listo. Con relación a la Constitución, me gustaría empezar hablando de que el bien supremo, entendido de esta manera, se dice que es la felicidad del ser humano. Y estas ideas las tomamos de Bentham. Lo que dice es que el bien supremo es la mayor felicidad para el mayor número, concluyendo con que el único objetivo del Estado es aumentar la felicidad global. Es decir, para este autor, lo que se refiere es que la felicidad tendría que ser el objetivo del Estado, en pocas palabras, ¿sí? Después lo que sucede esto en el siglo XVIII. Sin embargo, en el siglo XIX y siglo XX,
lo que sucede es que existen otros factores de éxito que establecen las naciones, como cuáles, obviamente, más territorio, crecimiento de la población y un aumento de su PIB. Entonces, esta idea en los siglos XIX y XX nos alejan de lo que originalmente señalaba el autor que habíamos comentado. Un punto importante es que en el año de 1776 los fundadores de Estados Unidos establecieron el derecho a la búsqueda de la felicidad. Entendamos qué diferencia. En el siglo XVIII lo que se establecía es que el Estado estaba encargado de dar felicidad, de establecer o hacer más felices a los ciudadanos, es decir, que encuentren la felicidad. Sin embargo, en el año 76 lo que sucede es más bien que se busca un derecho de búsqueda de la felicidad como uno de los 3 derechos inalienables, ¿sí? Y estamos hablando que era la búsqueda de la felicidad, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Y obviamente estos derechos se garantizar por las instituciones que se crean justamente para ello, por los gobiernos. Por su parte, Thomas Jefferson lo que hizo es que buscó limitar el poder del Estado, para que los individuos estuvieran en una esfera privada y pudieran elegir cómo llegar a esta felicidad. Esta idea me parece interesante porque esta misma idea incluso en la Constitución de la Ciudad de México se vuelve a tomar en cuenta el tema de la felicidad, pero ahí tenemos que identificar si en realidad el Estado nos tiene que hacer felices o depende de cada uno elegir el camino hacia la felicidad. Es decir, lo que se refiere en el caso de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos es, a ver, el Estado tiene la obligación de brindarte los elementos para que tú seas feliz, pero no hacerte feliz. La elección de ser feliz depende de ti. En ese sentido, el Estado te tiene que garantizar ciertos derechos, como cuál, libre albedrío, como puede ser decidir con quién te vas a casar, la posibilidad de trabajar en lo que tú quieras, expresar tus ideas, y eso va a ser lo que a lo mejor los elementos que te va a dar el Estado para poder ser feliz, pero no es obligación del Estado el hacerte feliz. Incluso hay algunos autores, lo he visto, por ejemplo, sobre todo lo he leído en unas tesis, en donde se señala que lo único que tiene que hacer el Estado es permitirte la libertad de escoger. Bueno, en este sentido lo que tenemos es que la felicidad está sustentada, si lo vemos no jurídicamente, ni con la Constitución, ni con estos referentes históricos, si lo vemos un tanto más en la realidad, la felicidad está sustentada en 2 columnas, una psicológica y otra biológica. La psicológica depende de las expectativas y no de las condiciones objetivas. ¿A qué me refiero? Por lo que nos sentimos satisfechos cuando la realidad se ajusta a nuestras expectativas. Yo soy feliz si a lo mejor yo quiero una vida tranquila en la Ciudad de México, pero si eso se lo decimos a alguien que vive en un estado, me dice, no, yo soy feliz viviendo en el Estado de México, o a lo mejor en el estado de Querétaro. Si nosotros tenemos la libertad o tenemos la expectativa de saber lo que queremos, con eso vamos a poder ser felices. Sin embargo, las condiciones mejoran y las expectativas se disparan. Hace mucho tiempo, la verdad es que nos sentiríamos tranquilos con tener a lo mejor derecho de trasladarnos de un lugar a otro, pero ahora no nada más necesitamos trasladarnos de un lugar a otro. Antes era difícil, pero algunas personas estaban obligadas a casarse con quien debían y no con quien querían. Ahora tenemos la libertad de elegir con quién compartir nuestra vida. Sin embargo, vamos pidiendo más. ¿Qué otras cosas? Lo que vamos pidiendo a lo mejor son mayores comodidades, a lo mejor el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud, a un medio ambiente sano. Entonces, lo que quiero dejar aquí es que nos sentimos satisfechos cuando la realidad se ajusta a nuestras expectativas. En ese sentido, cada quien tenemos que identificar qué es lo que queremos y el Estado nos tiene que dar las herramientas necesarias para poder llegar a ello. En ese sentido, si yo quiero ser abogado, me tienen que garantizar el que pueda acceder a una educación, por ejemplo, en derecho o a lo mejor en medicina, etcétera. O también a lo mejor me quiero dedicar a las ventas, pues que me garantice justamente el gobierno a través de la Constitución, digamos, y las leyes que de ella emanan, el que voy a poder tener la garantía de dedicarme a lo que yo quiera.
Decimos que somos felices cuando tenemos sensaciones placenteras y nos vemos libres de las desagradables. La mala noticia es que las sensaciones placenteras desaparecen rápidamente y después se pueden transformar en sensaciones desagradables. Si identificamos o analizamos en realidad la felicidad de la persona, dicen que una persona que esté completamente feliz toda la vida estaría loca. En realidad lo que tenemos es que para alcanzar la felicidad va de momento en momento. Y esto lo podemos entender de la siguiente manera. Se me ocurre hacer un ejemplo. Si estamos hablando de que ustedes tienen un puesto laboral actualmente, seguramente les llamará la atención ascender, pero una vez que ascienden, pasará algún tiempo y volverán a querer un nuevo ascenso. Entonces, ¿qué quiere decir? La felicidad no te la va a hacer el próximo puesto que vas a tener. Lo mismo sucede con los autos. Cuando ustedes quieren comprar un auto último modelo, lo compran, lo satisface, pero justamente esa satisfacción es efímera, porque a lo mejor pasados 5 o 6 años quieren cambiar el auto. Y obviamente pasando 10 años, esa sensación que en su momento fue placentera, en realidad se vuelve no tan placentera si no la podemos cambiar. Por lo tanto, este punto lo quiero llevar en el siguiente aspecto. Poco a poco, en nuestros derechos hemos ido avanzando, hemos ido teniendo más y más derechos. Y creo que, obviamente, vamos a seguir teniendo mayores requerimientos. En ese sentido, ya entendiendo, digamos, que este índice de felicidad y no felicidad, lo que puedo concluir de esta parte es que el Estado, ya sea esté obligado a darnos la felicidad, o si tomamos las ideas posteriores de Thomas Jefferson en el sentido de que está obligado el Estado a brindarnos los elementos para la felicidad, lo importante es que nos deben de dar elementos para llegar a esto. Para ello, lo que quiero hablar ahora sí es qué es lo que establece nuestra Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿qué sucede? La que decimos que es del 17. Bueno, lo que sucede en la Constitución es que el artículo 39 nos habla de la soberanía nacional y la soberanía nacional dice que reside esencial originalmente en el pueblo. Con algunas de ustedes ya lo había comentado. El pueblo es un término conservador. En realidad, pueblo se refería al Estado. La soberanía nacional reside en el Estado porque se instituye para ello. Justamente estamos hablando que el Estado, territorio, población y un orden jurídico propio, esto, ¿sí? En realidad es la soberanía, ¿sí? Por lo tanto, dice que todo poder público dimana del pueblo, en este sentido podríamos decir del Estado, y se instituye para beneficio de este, el Estado considerando población, ¿ok? Después el artículo 40 lo que nos establece es que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. ¿Qué quiere decir esto? Pues no estamos en una monarquía, ¿sí? Va a haber una representación directa a cargo de un presidente. ¿Por qué? Porque somos democráticos, ¿sí? Por su parte, el artículo 41 lo que nos dice es que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Ok, vamos a hacer un comparativo. Si estamos hablando de persona física, lo que tenemos es que la persona física es sujeto de derechos y obligaciones. A esto le llamamos personalidad. En el caso de las personas morales, como son los estados y a lo mejor las personas morales, ¿sí? Ellas van a tener cierta autonomía, pero ¿cuáles? En el caso de los estados, lo que tienen es una soberanía. Si bien es cierto en las personas físicas, podemos decir que tenemos los mismos derechos porque tenemos personalidad y no implica que una persona tiene más dinero que otra, alguien tiene estudios y otro no lo tiene, o alguien tiene mayores facilidades para el fútbol y el otro no. Los dos son sujetos de derecho, tienen personalidad jurídica. Lo mismo sucede con los estados. En el caso de los estados, lo que es inherente a las personas físicas como personalidad, lo llamamos para los estados, para los países, le llamamos soberanía, que es la facultad de autodeterminarte y es justamente lo más, digamos, que fuerte que tiene el Estado y que le permite la no intromisión de un Estado extranjero. No sé si recuerden, pero cuando empezó el tema del muro de Trump, de repente veíamos que Peña Nieto lo que decía es que México era soberano, es decir, que nadie le podía imponer el pago
de un muro si él no lo quería hacer. Por lo tanto, entonces se decía que México es soberano y es tan soberano que él decide qué hacer con sus recursos y en qué los va a destinar. Por lo tanto, decimos que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Y bueno, esta idea de por medio de los poderes de la Unión, estamos hablando obviamente de la teoría del contrato social, en donde estamos hablando que había una división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial que hemos aprendido prácticamente desde secundaria, preparatoria. Y entonces nos decían que el Estado se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, he opinado que incluso hay otros entes que forman parte del Estado. Y entonces ha crecido esto a través de otros entes como son los órganos constitucionales autónomos, que obviamente ejercen un gran poder y fuerza dentro del Estado mexicano. Pero bueno, con estas ideas me voy quedando de cómo se estructura, digamos, el Estado. El artículo 49 de nuestra Constitución dice que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Y aquí tenemos que tomar una idea, y me voy a permitir explicarlo para las personas que a lo mejor no tienen ese concepto tan cercano. Hablamos de federación cuando estamos hablando de que se va a reconocer que existen varios estados que tienen personalidad jurídica propia. ¿A qué me refiero? Hay dos maneras que estuvo manejando nuestra Constitución. Vivimos en un país centralizado en la época de Santana, pero también vivimos en un estado federalizado. Al hablar de un país centralizado, estamos hablando de que las decisiones solamente se iban a tomar del centro. Es decir, el único que podía emitir leyes, el único que podía emitir o hacer cobro de impuestos era justamente un gobierno centralizado. Sin embargo, nuestra forma de gobierno es una federación en donde se va a reconocer la personalidad jurídica de cada uno de los estados y solamente para algunos temas nos vamos a reunir. Y es por eso que a lo mejor estamos hablando de que los estados tienen normativas particulares, pero también hay otras materias en donde una ley va a tener competencia para absolutamente todos los estados. Por ejemplo, si estamos hablando de temas como son a lo mejor el derecho civil, ¿sí? Pues como ustedes saben, hay código civil en cada uno de los estados y habrá estados a lo mejor en donde existe el reconocimiento al matrimonio igualitario, pero a lo mejor Jalisco no lo reconoce, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? En la Ciudad de México tenemos un código civil que sí reconoce el matrimonio igualitario y otro que no. Pero ¿esto qué quiere decir? Estos códigos van a regular a cada estado en particular y así existen muchas materias. Por ejemplo, lo que sería a lo mejor las leyes de notariado, la ley del notariado, obviamente habrá una ley del notariado de la Ciudad de México y otra ley del notariado a lo mejor del Estado de México o de cualquier otro estado. Sin embargo, hay materias que nos unen y que son federales, porque se consideran estas materias por disposición de la Constitución que van a permear o que van a ser aplicables a toda la federación. Una de ellas, los títulos de operaciones de crédito. Un cheque se regula igual en la Ciudad de México que a lo mejor en el Estado de México, ¿sí? Tenemos otras donde hay facultades concurrentes, en donde existen facultades a lo mejor locales, pero también federales. Y les pongo un ejemplo. Y un ejemplo que a lo mejor lo podemos relacionar con este tema un poquito al final. Por ejemplo, les comento, como ustedes saben, existe una ley de ingresos, un presupuesto de egresos, y obviamente recursos que la federación transfiere a los estados, ¿sí? Que le llamamos gasto federalizado. Este gasto federalizado son recursos que se van a los estados, pero como vienen etiquetados en el presupuesto de egresos, se tiene que informar sobre el uso que les demos. Entonces, si yo le transfiero a lo mejor a un fondo, a un estado, recursos para cierta infraestructura, por ejemplo, de salud, lo que va a suceder es que al final del año yo le voy a pedir que me rinda cuentas. Y entonces sucede que el Estado me tendría que mandar un estado de cuenta de cómo utilizó ese recurso. Y la federación a su vez va a tener otro estado de cuenta y esto lo tendrían que informar a través de algo que se llama cuenta pública a los diputados.
Pues lo que sucedía hasta hace algunos años es que cada quien, obviamente, cada estado tenía derecho a llevar su contabilidad como quería. Entonces teníamos que cuando se llenaba o se llegaba a conformar la cuenta pública, pues a lo mejor el estado de Michoacán tenía un cierto sistema contable, ¿sí? Y a lo mejor la federación tenía otro sistema contable, y entonces lo que tenemos es que los estados y la federación, tienen facultades para llevar su contabilidad. Sin embargo, para tener una mayor transparencia y hacer más digerible la información, se expidió una ley que se llama la Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde si lo aceptan los estados o si lo aceptaban los estados y lo aceptaban la federación, iban a uniformar sus sistemas contables. Lo mismo nos sucede, por eso existen las leyes últimamente, la Ley General de Contabilidad, pero también tenemos la Ley General de Transparencia, porque la materia de transparencia también es independiente tanto en cada uno de los estados, pero también tenemos una Ley Federal de Transparencia y por lo tanto existe una Ley General de Transparencia que trata de dar un poquito de orden. Eso mismo sucede también con la Ley de Coordinación Fiscal. La Ley de Coordinación Fiscal igualmente es una ley general en donde si aceptan los estados, nos vamos a coordinar para que participes de un fondo participable en el caso de los recursos. Entonces, me gustaría que fuéramos entendiendo que la Constitución, digo, no, ahorita ya no lo puse, pero en el artículo 73 nos establece qué facultades son reservadas para la federación y las que no son reservadas para la federación, el 124 lo que te establece que todo aquello que no esté reservado para la federación se entiende conferido a los estados. Entonces, este orden te lo establece obviamente la Constitución, pero aquí el tema es, tenemos poder federal y también tenemos poderes locales. ¿Esto qué implica? Que tenemos un presidente, que tenemos un Congreso de la Unión y que tenemos, obviamente, una Suprema Corte de Justicia de la Nación a nivel federal. Pero igualmente esto implica que cada uno de los estados tenga un gobernador, una asamblea o un congreso local y que también tengan tribunales, obviamente, que son locales. Bueno, entendido esta parte, lo que tenemos es que nos vamos a enfocar ahorita a el poder federal. En el caso del poder federal, el artículo 90 de nuestra Constitución nos habla de que la administración pública federal será centralizada y paraestatal. El tema de la plática es defensa del particular frente a la administración pública. Y me interesa saber quién es la administración pública. Pues el artículo 90 nos dice que la administración pública se divide en centralizada y paraestatal. ¿Quién va a estar a cargo de la administración pública? Ni más ni menos que el presidente. El presidente va a ser el titular de la administración pública y se va a dividir en dos, dijimos, en centralizada y paraestatal. Y esto se va a normar en otra ley que se llama Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal nos establece que el Ejecutivo Federal, el presidente, para el cumplimiento de sus obligaciones, se va a poder auxiliar de estos dos, de la administración pública centralizada y de la paraestatal. La centralizada, ¿cómo se conforma? Pues la centralizada se conforma de las secretarías de Estado, la Consejería Jurídica, los órganos reguladores coordinados en materia energética, actualmente la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, hasta que se nos permita, digamos, existen todavía, y estas integran la administración pública centralizada, ¿sí? Estos dependen del presidente, es decir, su jefe va a ser el presidente, pero ojo, salvo los órganos reguladores coordinados, que los órganos reguladores coordinados tienen personalidad jurídica propia y tienen una ley propia. Sin embargo, por parte de las secretarías y demás, estos dependen del presidente. Y es importante para mí que tomen en cuenta esto. Obviamente, las secretarías ejercen actos de autoridad. ¿Y cómo, por ejemplo, pueden ejercer un acto de autoridad? Ah, pues si yo voy y solicito, por ejemplo, en materia educativa, imaginemos que una universidad va a pedir un permiso para dar una nueva maestría, la Secretaría de Educación Pública tiene la facultad de autorizar los planes y de autorizar justamente
si podrá poder impartir esa nueva materia. Y tendrá que verificar si cumple esa universidad con todos esos requisitos. Eso es un acto de autoridad, ¿sí? Ok, ahora estamos hablando de la centralizada, pero también tenemos la paraestatal. En el caso de la paraestatal, lo que tenemos es que la administración paraestatal se conforma de los órganos descentralizados. Los órganos descentralizados son aquellos que se crean por ley o decreto del Ejecutivo Federal o del Congreso de la Unión y que tienen personalidad jurídica y patrimonio propios. Estos se encuentran regulados en el artículo 45 de la propia ley orgánica. ¿Y cómo podemos identificar estos? Pues lo identificamos porque existe un decreto que los crea. Uno de ellos se me ocurre, Talleres Gráficos de México. Talleres Gráficos de México es un descentralizado. Tienen personalidad jurídica propia, ¿sí? Esto de que tengan personalidad jurídica propia o no, algo me parece importante señalar. Si tienen personalidad jurídica propia, implica que si el gobierno en el presupuesto de egresos les transmite recursos a una empresa paraestatal o a un descentralizado, entra dentro de su presupuesto y es propio. Sin embargo, si le damos dinero a la Secretaría de Educación Pública derivado del presupuesto de egresos de la Federación para que compre, a lo mejor, imaginemos, libros de texto y le queda un remanente, ese recurso al final del ejercicio se debe de concentrar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por una razón, no tienen personalidad jurídica propia. Ese dinero, en realidad, es de la Hacienda Pública, del Estado. Lo que no sucede en los descentralizados porque ellos tienen personalidad jurídica y patrimonio propios. Lo mismo sucede en las empresas de participación estatal. Las empresas de participación estatal son en realidad personas morales civiles o mercantiles como las privadas, pero tienen ciertas características. Las características es que a lo mejor hay una participación mayoritaria del Estado o a lo mejor algún órgano colegiado depende de los órganos colegiados, a lo mejor dependen, los órganos que regulan su funcionamiento pueden ser que forman parte de algunos servidores públicos o algunas veces existen acciones que son solamente, que pueden ser adquiridas solamente por el Estado. Les pongo un ejemplo. Una empresa paraestatal podría ser exportadora de sal. Exportadora de sal es una sociedad anónima donde el gobierno aportó en su momento ciertos recursos y más del 50% digamos que es de exportadora de sal. Otra empresa paraestatal podría ser a lo mejor, imaginemos un órgano colegiado donde se establece que el director de ese órgano va a tener que ser un servidor público. Por ese simple hecho, porque las decisiones las tiene que tomar un servidor público, estamos hablando también de que será una empresa paraestatal. Y por último, tenemos un ejemplo de ellas, de otros, donde las acciones solamente pueden ser adquiridas por el gobierno federal, pues estamos teniendo, por ejemplo, los bancos de desarrollo. Bancomex y toda esta banca de desarrollo tiene dos tipos de acciones y una de las acciones dice que solamente, digamos, las tipo A, solamente pueden ser adquiridas por el Estado. Las demás pueden ser por el particular. De hecho, les comento, en la época de Fox era una, digamos que por así decirlo, una puntada que Fox siempre decía, vamos a crear esta empresa paraestatal, y de repente se le decía, señor presidente, pero si no hay recursos. Claro que sí, es una empresa paraestatal. Entonces, en aquella época se constituyeron varias empresas paraestatales donde el Estado aportaba un peso, pero como ya hay aportación del Estado, estamos hablando de empresas paraestatales que tienen regulaciones específicas. Regulaciones específicas, además de la ley de sociedades mercantiles, el Código Civil, que es una sociedad civil, además de cumplir con esto, tienen que cumplir con una ley de entidades paraestatales, informar sus ingresos y egresos en la cuenta pública, etc. Bueno, pero además de estas, fíjense que existen ahora unas empresas productivas del Estado. ¿Y qué son estas empresas productivas del Estado? Las empresas productivas del Estado eran empresas paraestatales, pero se les quiso dar autonomía para mejorar su gestión. Y entonces tenemos que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex ahora las tenemos como un híbrido que se llama empresas productivas del Estado. Esto porque copiamos un esquema a nivel internacional que ya habrá momento,
y seguramente esto también sería interesante platicarlo, pero bueno, esto digamos que es lo que conforma la administración pública. Me quedo con la idea de que tenemos que la administración pública se divide en centralizada y paraestatal, ¿sí? La centralizada tenemos las secretarías y todas estas, y en el caso de las paraestatales me faltó, tenemos los descentralizados, las empresas de participación estatal, y nos queda una que generalmente hace mucho ruido, y son los fideicomisos públicos. En el caso de los fideicomisos públicos, tienen una regulación específica y tenemos que hay algunas que tienen personalidad jurídica, digamos, bueno, no personalidad jurídica, sino se consideran entidades paraestatales y otras que no. Las que se consideran entidades paraestatales son aquellas que tienen comité técnico, que tienen una estructura análoga a la de una entidad paraestatal, es decir, que tienen una estructura, que tienen un director general, que tienen directores generales adjuntos, jefes de departamento, vaya, tienen una estructura. Y hay otros que son fideicomisos que no son entes paraestatales. Estos fideicomisos son a lo mejor aquellos que se utilizan para pago. Por ejemplo, en su momento, Fonden, seguramente escucharán, Fonden era un fideicomiso que se tenía para pago. Sucedía algo y entonces se sacaba recursos y se daban de ese fideicomiso, pero por supuesto no tenía estructura. Quien manejaba este recurso es obviamente en coordinación la Secretaría la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobernación. Por lo tanto, entendemos que esto es lo que conforma la administración pública que está a cargo del presidente, ¿sí? Ok, bueno, de estos hay varios entes que emiten actos jurídicos que les llamamos actos administrativos. Jurídicamente decimos que un acto jurídico es aquella manifestación exterior de la voluntad que crea consecuencias de derecho, ¿sí? Y que estas manifestaciones son tomadas en cuenta por el derecho para darle justamente consecuencia. En ese sentido, por ejemplo, el que ustedes digan, me voy a casar, ¿sí? Y ante el juez digan, me voy a casar con esta persona, estamos externando nuestra voluntad y crea consecuencias de derecho. ¿Por qué? Porque al casarme y firmar, estoy externando mi voluntad y creo consecuencias de derecho, como que a lo mejor consecuencias de, a lo mejor en el caso de un reconocimiento de un hijo, de que nació mi hijo y firmo el acta de nacimiento, pues a lo mejor derechos de alimentos. Oye, el que me casé con una persona, pues tendrá ciertos derechos, ajá. A lo mejor el que yo les exprese, les vendo mi casa en 1,000,000 de pesos y ustedes me toman y me graban y ustedes aceptan, pues ¿qué creen? Ustedes me pueden obligar a cumplirlo. ¿Por qué? Porque yo ya dije, les vendo mi casa en 1,000,000 de pesos y ustedes me obligan a que cumpla porque hubo una manifestación exterior de la voluntad que produce esas consecuencias de derecho. En ese sentido, las personas en el ámbito jurídico nos movemos entre hechos y actos jurídicos. Los hechos jurídicos son aquellos en donde no hay intención del particular para crear esas consecuencias. Y los actos jurídicos es cuando el sujeto se mentaliza y quiere esas consecuencias de derecho. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros vamos manejando y chocamos, pues ¿qué creen? Hay una cosa que se llama responsabilidad civil. El que cause daño a otra persona está obligado a repararlo y entonces se detiene la persona a la cual le choqué y me dice, págame el choque. Eso fue sin querer. Sí, efectivamente, ese es un hecho jurídico y crea consecuencias de derecho. Cuando estamos hablando de un acto jurídico es cuando hay una manifestación de los dos querer o de una persona querer crear estas obligaciones. Si yo ahorita les pongo oferta pública, promesa de recompensa, por favor encuentren mi perrito Shiba Inu que se llama Jelly, responde de esta manera, y ustedes me traen un animalito con esas características, yo estoy obligado a entregarles esa recompensa. Yo me obligué, hubo una manifestación para obligarme. Pues lo mismo sucede, pero en el caso de las personas morales de derecho público. En este caso, de las personas de derecho público, en este caso, podemos tener que a lo mejor, en el caso que les platicaba, si yo le pido a la Secretaría de Educación Pública me autorice a lo mejor en esta universidad abrir una maestría en administración pública y yo, como cumplo con todos los requisitos, empiezo digamos que a inscribir a varios alumnos y me dice, y yo estoy confiado de que me va a dar la respuesta en positivo la Secretaría, pues lo que sucede
es que una vez que me dé la respuesta a la Secretaría, esa puede crear consecuencias de derecho, ¿sí? Porque, oye, ¿qué crees? No cumplí, no te di la autorización y ya no puedo inscribir a mis alumnos. Hay consecuencias de derecho, yo no voy a poder hacer eso. Oye, ¿sabes qué? Te pedí una licencia de conducir y no me la diste. Crea consecuencias de derecho, me está perjudicando a mí particular. Por lo tanto, en sentido restringido, el acto jurídico administrativo es una declaración unilateral de la voluntad de un órgano del poder público en ejercicio de su función administrativa. Es decir, si la Secretaría de Relaciones Exteriores se dedica a dar pasaportes y no me da un pasaporte, eso, el acto de que no me dé el pasaporte, yo cumpliendo con esos requisitos, es un acto administrativo. Dice, con efectos jurídicos directos respecto de casos individuales y específicos. Los efectos jurídicos se traducen en la creación, modificación, extinción de derechos y obligaciones en favor o a cargo de individuos específicos. Si ahorita me ponen una multa, pues esto me crea, es un acto jurídico, administrativo, y entonces, ¿cómo me voy a proteger yo particular respecto de estos actos? Oye, ¿sabes qué? Me ha tocado ver que a lo mejor les ponen una infracción y estaban ustedes estacionados en un lugar permitido. ¿Cómo me voy a poder defender? ¿Cómo se va a poder defender el particular de estos actos administrativos? Pues para esto tenemos justamente algo que le llamamos recursos administrativos. Pero bueno, el acto administrativo tiene dos principios o características esenciales. Hay muchas más, pero me interesaría nada más hablar de estas dos para poder continuar con la presentación. Hablamos de una presunción de legitimidad, es decir, que la autoridad debió haber cumplido con todas las disposiciones jurídicas para emitir el acto administrativo, y el otro principio es el de ejecutoriedad. ¿Qué implica esto? Que independientemente de que el particular no quiera, es obligatorio e incluso exigible. Si yo me doy cuenta que a lo mejor hoy abrió una peluquería o una escuela, hoy abrió una escuela y está dando clases, y la autoridad va y le cierra la escuela a lo mejor va a decir, no me cierres, es que fíjate, tengo las medidas de sana distancia, de sanitización, independiente de eso, infringiste esta disposición y es obligatorio, es exigible. Por lo tanto, existe en el acto administrativo una presunción de legitimidad y de ejecutoriedad. Por su parte, esto lo que tenemos que pensar es que en el Estado de Derecho, se debe ejercer medidas para proteger a los particulares frente a las arbitrariedades e ilegalidades de la administración pública. ¿A qué nos referimos? En otras ocasiones, digamos que se utilizaba el poder del Estado para coartar incluso los derechos de los gobernados, para limitarlos. Y entonces estamos hablando que en un Estado de Derecho debe la propia autoridad, a través de leyes, dar un reconocimiento de cómo el particular se puede defender, ¿ok? Entonces, las actividades o decisiones de la administración pública pueden no apegarse a la norma jurídica y para eso es necesario establecer un control. Las leyes, por lo tanto, deben considerar remedios para inconformarse y a esto le llamamos recursos administrativos. Me explico. Ya dijimos que la Constitución nos da ciertas garantías y entonces lo que tenemos es que de la Constitución deben derivar leyes en donde se establezca que si la autoridad me va a imponer una multa, si me va a imponer una sanción, es necesario que cumpla ciertos requisitos y que me permita a mí como particular verificar que si me doy cuenta que la autoridad no cumplió con el principio de legalidad, es decir, no cumplió todos los procedimientos que debió haber agotado para imponerme una sanción o tomar una decisión, me permita impugnar su resolución. Así tenemos entonces que llegamos que la protección de los recursos administrativos se da con base, o originalmente, con base en el artículo 14. El artículo 14 constitucional dice que nadie puede ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido en tribunales y demás. Pues lo que sucede es que si a mí me impone una multa el SAT, pues para que me pueda quitar, me pueda privar de mi propiedad, debe haber un procedimiento, ¿ok? Me tienes que garantizar que seguiste ese procedimiento. Por su parte, en los juicios de orden criminal,
obviamente estamos hablando, perdón, en los juicios de orden civil, la sentencia definitiva debe ser conforme a la letra o la interpretación de la ley, y a falta de estas, se deberá fundar con base en los principios generales del derecho. Es decir, lo que va a suceder es que cuando tengamos que dirimir una controversia, nos tenemos que ir a la letra de la ley y si no, a su interpretación. Sin embargo, el tema del recurso administrativo es previo a llegar a unos tribunales, es un procedimiento administrativo. Me explico un poquito más adelante acá, el procedimiento. Fundamento constitucional igualmente, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y por último, el 17, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia. Para que no se vea afectado el particular y a lo mejor me impongan una multa sin ser oído y vencido en juicio, obviamente estas disposiciones administrativas permiten haya una inconformidad, un procedimiento administrativo. Recursos administrativos dan garantía de los principios de legalidad, audiencia previa y seguridad jurídica. Por lo tanto, recurso administrativo es todo medio de defensa de los particulares para impugnar actos y resoluciones dictaminados por la administración pública en su perjuicio. Oye, si yo te solicité una licencia de construcción y no me la diste, me estás perjudicando. Y entonces tengo un recurso administrativo para que vuelvas a revisar tu resolución. Los medios de impugnación limitan el ius imperium del Estado, ¿sí? Es decir, se obligan a que el Estado, a través de los servidores públicos, verifiquen que efectivamente están cumpliendo la ley. Para ello, lo que tenemos es que su fundamento de los recursos autoadministrativos es que darle el chance, digámoslo así, a la autoridad para que si ya me impusiste una multa, para que vuelvas a revisar tu resolución. Porque, ¿qué crees? Me di cuenta que no observaste este supuesto. Porque, ¿qué crees? Sí podría abrir sí podría abrir mi restaurante, si también estamos hablando de que son, a lo mejor, digamos que labores esenciales, ajá, y la labor esencial que tengo es que fíjate que le estoy dando alimentos al hospital que está a un lado y acredito que a lo mejor mi labor es esencial porque dependo del IMSS y soy el comedor del IMSS. Y entonces, ¿qué crees? Le doy mis argumentos a la autoridad y tiene que revisar nuevamente su resolución. El procedimiento tiene por objetivo una revisión del acto administrativo y les explico cómo funciona. La autoridad emite su resolución, es decir, emite su acto administrativo, y el particular tiene que analizar si no se vio violado en alguno de sus derechos. Y si identifica que la autoridad violó algunos de sus derechos porque no le notificó previamente, no cumplió con un requisito, etcétera, le puede solicitar a la autoridad este recurso administrativo de inconformidad, revisión, etcétera, y entonces la autoridad lo que va a tener que hacer es volver a revisarlo y podrá tener chance de confirmar, modificar o derogar, eliminar su resolución. ¿Ok? El fundamento de todos estos lo encontramos, el recurso administrativo, por lo tanto, el recurso administrativo es todo medio de defensa al alcance de los particulares para impugnar ante la administración pública los actos o resoluciones por ella dictados en su perjuicio, por violación al ordenamiento legal o su falta de aplicación. Es decir, oye, me podías imponer una multa, pero me tenías que notificar primero, ¿ok? Ahora, estos recursos, ¿sí? No los tenemos que confundir. Primero, se emite el acto de autoridad. Me puedo ir, si la Secretaría de Educación Pública fue la que no me dio la autorización para abrir esta maestría, pues entonces la universidad podrá ir y solicitarle a la Secretaría de Educación Pública replantee la solicitud. Si una vez replanteada se confirma, entonces todavía tenemos la facultad de irnos a un tribunal administrativo e incluso nos podemos seguir al Poder Judicial a través del amparo, etcétera. Pero bueno, la diferencia está en que los recursos administrativos se dirimen entre las partes, es decir, el afectado y la autoridad. La autoridad va a tener que revisar nuevamente si cumplió o no cumplió lo que está obligado. Pero en el caso de que nos vayamos a un procedimiento jurisdiccional, un tribunal administrativo o un tribunal judicial, que estamos hablando ya de otras instancias, un tercero, un juez, va a dirimir nuestra controversia.
La diferencia es que en los actos administrativos quien resuelve es la propia autoridad y generalmente se presenta ante la autoridad que emitió el acto y quien resuelve es su superior jerárquico, ¿sí? Solo en algunos casos, por ejemplo, si la decisión fue del propio secretario de Educación Pública, en el caso de los secretarios, ellos son los que tendrán que revisar si su acto administrativo fue o no apegado a la ley. Pero en el caso de otros servidores públicos de menor jerarquía, quien obviamente revise el acto administrativo es el superior jerárquico. Por lo tanto, la finalidad es, en el caso de la autoridad administrativa, es un autoexamen, verificar que el acto jurídico emitido fue emitido conforme a la ley. Y en el caso de la autoridad judicial, es dirimir una controversia de, digámoslo así, particulares, Estado y un particular afectado. Lo que podemos ver en estos casos, entonces, es que estos recursos administrativos pretenden obtener una revisión y que se anule, se modifique o se cambie la resolución. Y esto apegado a los principios de legalidad. El principio de la legalidad es el que impera en la administración pública. Los servidores públicos estamos solamente obligados a poder hacer lo que nos está permitido, contrario a las personas privadas. Las personas privadas dicen que viven en una autonomía, porque lo que no está prohibido está permitido. Yo puedo hacer absolutamente todo siempre y cuando no me esté prohibido. Y en el caso de la autoridad administrativa, lo que pueden hacer solamente es lo que les está permitido. Entonces, no pueden ir más allá y, por lo tanto, tenemos que verificar que tengan facultades para imponer multas, etcétera. Por lo tanto, si de repente nos para a lo mejor un policía porque que nos dice, oye, ya vas a apagar tus luces, pues lo primero que es, oye, ¿usted autoridad que es tránsito? No, no soy tránsito, soy seguridad pública. Perdón, pero usted no está facultado para pararme. A eso nos referimos con un principio de legalidad. Tienes que estar apegado a lo que te están permitiendo hacer la ley y en este caso algunas disposiciones normativas de otros niveles. Tenemos entonces que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece cómo se van a llevar a cabo los procedimientos administrativos y por lo tanto los actos administrativos, establece que debemos estar apegados a un principio de legalidad. Lo mismo sucede en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Si se dan cuenta, la Ley de Procedimiento Administrativo es local, no es federal. Hay procedimiento administrativo federal y también procedimiento administrativo local, y así en cada uno de los estados. Y la Ley General de Responsabilidades Administrativas impone como obligaciones de los servidores públicos observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los principios de legalidad. Por lo tanto, aquí tenemos que la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14, y el derecho de legalidad y consagrada en el 16 constitucional, lo podemos materializar a través de este principio. Estos principios los podemos materializar en el caso de los recursos administrativos. Por lo tanto, el procedimiento administrativo es una garantía, un mejor vehículo para cumplir con el derecho de audiencia del particular y constituye un derecho que asegura la pronta y eficaz satisfacción de interés general, por lo que sirve como protección jurídica al particular. En el procedimiento administrativo existe la posibilidad de que la autoridad te escuche y analice los argumentos en los que señala que su derecho fue violado. Por su parte, podemos tener que esta garantía de audiencia a través del procedimiento administrativo lo encontramos, obviamente, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, si estamos hablando de un acto de autoridad emitido por una autoridad federal, una Secretaría de Educación Pública Federal, una Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, todos ellos están apegados a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Pero también hay otras que son autoridades locales de la Ciudad de México, por ejemplo. Si Tránsito no me quiere dar mi licencia, pues, ¿qué crees? Tenemos una ley de procedimiento administrativo que te establece cuáles son los pasos que debieron haber seguido para darte la resolución y ahí establece, obviamente, el recurso administrativo que podrás imponer. Es interesante señalar lo siguiente. La ley de procedimiento administrativo se emite en 95 con el objeto de uniformar todos los procedimientos. Sin embargo, los legisladores obviamente se enteraron de esto después y siguieron emitiendo otras disposiciones especiales y en cada una de sus disposiciones establecían el recurso que se podía interponer respecto de el acto de autoridad que esa ley planteaba. Así tenemos que existen
leyes especiales, como es el Código Fiscal de la Federación, como la Ley de Propiedad Industrial o también la Ley de Aguas Nacionales, que te establecen un apartado de recursos administrativos y cada una de ellas tiene un nombre particular. Por lo tanto, cuando nos veamos afectados derivado de un acto administrativo, tenemos que ver en dónde se regula ese acto administrativo y vemos si existe en esa ley especial un recurso que podamos interponer y supletoriamente, si no existe, ahora sí nos vamos a la ley de procedimiento administrativo. Los plazos en general que se manejan, aquí menciona, puse el artículo primero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que será aplicable para los procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal, y obviamente algo parecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que igualmente es aplicable para los actos y procedimientos de la Ciudad de México. Y en cada uno de estos, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en la Ley local de la Ciudad de México, se establece el nombre del recurso. En el caso de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo le llamamos recurso de revisión y en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México le llamamos recurso de inconformidad. El objetivo es el que les estoy comentando. Se regulan de manera particular el recurso de revisión en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así se llama, en el artículo 83, y el recurso de inconformidad en el artículo 108, y ahí te establecen los requisitos que tienes que tener para que, obviamente, se emita, puedas presentar tu recurso. Y en las leyes especiales, que mencioné solamente estas tres, se llama recurso de revocación en el Código Fiscal de la Federación, que esto solamente se refiere a lo que son los impuestos y también los derivados de ellos, como por ejemplo las actualizaciones, las multas, los recargos, podemos inconformarnos a través de este recurso de revocación y se encuentra en el artículo normado en el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación. El recurso de reconsideración se contempla en la ley de procedimiento, la ley de propiedad industrial, perdón, y el recurso de revisión, por ejemplo, se encuentra en la ley de aguas nacionales. Oye, si no me estás permitiendo, o sabes que no me estás permitiendo explotar este ojo de agua que tengo en este terreno, pues, ¿qué crees? Podemos interponer el recurso de revisión. Bueno, estos digamos que son digamos que las protecciones que tenemos. Los plazos en general, a reserva de ver cada una de las leyes, tenemos que el recurso de revisión, en el caso de la Ley Federal de Procedimiento del Distrito Federal, de la Ciudad de México, perdón, y a nivel federal, son 15 días después de que nos hayan sido notificado el acto administrativo. Y en el caso del recurso de revocación, que esto es para el Código Fiscal de la Federación, es decir, para los impuestos, para sus accesorios, estamos hablando de que son 30 días. Así tenemos entonces que una de las defensas de lo particular podríamos decir son obviamente los recursos administrativos, pero también quería platicarles un caso, irme un poquito más allá. Fíjense que existe un fondo de estabilización de ingresos presupuestarios y les quiero comentar algo. A partir de 2014, este fondo de ingresos presupuestarios se utiliza justamente para darle estabilidad al Estado mexicano en materia económica. Pero este fondo de estabilización tiene su origen en el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros de 2001. Y me llama la atención lo siguiente, fíjense que haciendo una revisión, me llama la atención que se crea el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros en 2001. En 2009, el saldo del FEIP, así lo podemos abreviar, tenía 165,789 millones de pesos. Con la crisis de Felipe Calderón, toman 82,672 millones de pesos. Y en el sexenio de Peña Nieto se recibe este fondo con 17,453 millones de pesos. Lo dejó cerca de 280 millones de pesos en 2018. Es decir, en 2018 teníamos esta cantidad. Esta cantidad que nos va a proteger a nivel nacional de una desestabilización económica. Sin embargo, en el 2019, sin que nos dijera el gobierno que existía crisis, se tomó, por así decirlo, prestado, se bajaron 179,959 millones de pesos. Es decir, se quedó en esa cantidad, se sacaron 104,812 millones de pesos, es decir, el 37%. Y por último, a mediados de mes,
la Secretaría de Hacienda dijo que utilizaría otros 150,000 millones de pesos para dejar este fondo de estabilización en 30 millones de pesos. Entonces, mi punto es, específicamente el acto administrativo ya vemos cómo nos podemos defender a través de un recurso administrativo y todavía podemos ir a un tribunal administrativo o un tribunal judicial. Sin embargo, para este tipo de cosas, ¿cómo nos podemos defender? Es decir, hace 19 meses se tenían 280,000 millones de pesos y ahora vamos a quedar en este año en 30,000 millones de pesos. La verdad a mí se me hace, pues la verdad, peligroso. Pero esto, ¿qué podemos hacer ante ello? Pues la solución, creo yo, utilizar transparencia y acceso a la información. En el caso de la transparencia y acceso a la información, lo que tenemos es que la Constitución establece en su artículo 6 el derecho al libre acceso a la información, a buscar, recibir y difundir la información, y es obligación de la Federación y las entidades federativas compartirla. Sin embargo, toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública, ¿sí? Y estamos hablando de que la Constitución nos habla de un principio de máxima publicidad. Aquí tenemos que los sujetos obligados están obligados a preservar los documentos y archivos administrativos y que la Federación contará con un organismo autónomo, el INAE, que va a proteger esta información o este derecho. ¿Qué es lo que ha sucedido? Les comento, existe una Ley General de Transparencia que establece como derecho humano el derecho al acceso a la información y te establece que puedes solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Y toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada en posesión de los sujetos obligados de las secretarías del gobierno federal es pública. Sin embargo, les comento, siempre queremos más. La felicidad no se detiene nada más con tener un derecho de transparencia. Lo que ha sucedido es que, lo que veo es que nos hemos amañado. O tratamos de hacer muy extensivos los plazos, o tratamos de disolver la información, y antes se decía, no te doy esta información, ahora se dice te doy, pero la verdad se da muy diluida. Es importante, en la ley de transparencia lo que te obliga es a dar los documentos, y entonces una decisión como esta, ¿qué les llevó al presidente o a los presidentes a sacar esta cantidad? No están obligados a darlo. Lo que se acostumbra a hacer es, me solicitas algo, una solicitud de transparencia, me apego a lo que la ley me obliga a documentar y eso es lo que te doy. Pero qué pensé o por qué lo pensé, eso no. Lo que sucede aquí es que podemos utilizar otro derecho, que es el derecho de petición. Estamos obligados todos los servidores públicos a respetar el ejercicio del derecho de la petición, siempre y cuando ésta sea formulada por escrito de manera pacífica, pública, y solo podrán tener acceso a ello los ciudadanos de la República. Y está obligada la autoridad a emitir un acuerdo por escrito. Entonces yo siempre digo, muchas veces el acceso de transparencia, las autoridades dicen, no lo tengo, o por ejemplo en el tema COVID, están obviamente aplazando y aplazando y difiriendo los plazos, porque decimos, oye, ¿qué crees? La información que me estás dando, me estás pidiendo, está en la Secretaría y no puedo tener acceso a ella. Por lo tanto, te pido que me prorrogues. Y la información no es igual en este momento que 20 años después, ¿no? Doctor, Ahora, para concluir, perdón, si me permite. Muy bien. Nada más. El único... Ok. Bueno, entonces aquí mi punto es, transparencia y acceso a la información, pues realmente se ha vuelto un área oscura llena de datos falsos, información deformada, sesgada en beneficio de la administración pública. Por lo tanto, las consecuencias de la pandemia de 2019, ahora se ha vuelto necesario invertir en digitalización gubernamental. Y por lo que quería concluir, es, la felicidad nos lleva a tener más, ya tenemos derecho de petición, ya tenemos derecho de transparencia, ahora lo que yo creo que sigue es un gobierno digital, a través del acceso a la información que a nosotros como autoridades nos obliguen los particulares a, no tienes por qué diferirme la información, no tienes por qué aplazarme la respuesta, si en realidad esa obligación la tienes ya de digitalizar tus archivos y la información debe de ser inmediata. Bueno, en términos generales, traté de abarcar un poquito más,
pero los temas interesantes creo que tenemos pendiente un gobierno digital. Muchas gracias y no sé, ahora sí, perdón, Ana María, una disculpa que me pasé por... Ah, no, ya quedó. No, está muy Exacto. bien. Perdón. Está muy bien, doctor. Quiero Disculpe. hacer una pregunta. Yo creo que bien, doctor Montesinos, usted está de acuerdo, que levantaran la mano y abrieran su micrófono. Creo que es mucho más rápido que la escribieran en el chat, ¿no? Si estás de Ok. acuerdo. Sí, está bien. Entonces, no sé si ya veo ahí que está Rodolfo, Rodolfo no. Ya, Adelante, adelante. adelante. Perdón, no sé si soy yo. Sí, eres tú. Gracias, buenas tardes. Sí, por supuesto, adelante. ¿Cuál sería un medio de defensa en el caso de las empresas del Estado, empresas productivas del Estado, como por ejemplo CFE? Porque al final de cuentas nos enfrentamos a muchas arbitrariedades y no voy a dar más verborrea como contexto para poder agilizar la reunión. ¿Pero hay algún medio de defensa en contra de las empresas como CFE, por ejemplo? Gracias. El tema, no, al contrario, gracias por participar. Fíjate que lo que decimos es la presentación es defensa del particular frente a la administración pública. En las empresas como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, fíjate que el tema aquí es que efectivamente realizan actos de autoridad y ya digamos a nivel jurisdiccional existe disposición en señalar que sí emiten actos de autoridad y también se les puede solicitar un recurso de revisión respecto de sus actos de autoridad. Entonces, si bien es cierto, digamos que ahorita es un híbrido, no podemos decir que forman tal cual parte de la administración pública federal, por supuesto que hay recursos administrativos que aplicar y tendríamos que ver dentro de cada una de estas leyes específicas, identificar qué procedimiento administrativo podría seguir y lo que seguiría obviamente es irnos también, incluso si no quedamos satisfechos, ante un tribunal administrativo e incluso un tribunal judicial, amparo, etcétera, dependiendo. Yo hablé obviamente de la solución de las posibilidades que hay en materia administrativa sin irnos ya a un tercero, a una resolución jurisdiccional que es donde interviene un tercero. Pero por supuesto, para estos casos, estamos hablando de que emiten actos de autoridad y así se ha señalado por parte de algunas tesis y por lo tanto existen recursos y también nos podemos ir a través de la vía jurisdiccional, ¿no? Muchas gracias. No, hombre, al contrario. No sé si alguien más quisiera alguna otra pregunta. Gracias, René. Tenemos en el chat una, doctor, de David Falcón Delgadillo. Ok. ¿La ve usted? Dice, en Hidalgo existen... Sí, aquí la tengo, dice, en Hidalgo existen el RUTS, Registro Único de Trámites y Servicios, que abona lo que usted comenta en el tema de gobierno abierto. Sí, efectivamente, ya no me dio tiempo de hablar de ello, pero incluso en la presentación que están viendo ahorita, tenemos que actualmente menos del 4% de los trámites en nuestro país son totalmente digitales. Creo que tenemos capacidad y necesidad de ir por más, y solo el 10% lo son parcialmente. Esto estamos hablando a nivel federal y existen algunos estudios en donde se dice que solamente solamente me parece que 10 estados tienen disposiciones en esta materia. Entonces, efectivamente, Hidalgo, uno de ellos, obviamente sí tiene normativa, pero esto no sucede en todos los estados y eso nos deja pues un poquito desequilibrados porque mientras a lo mejor aquí tenemos la Ciudad de México tiene algunas posibilidades de trámites administrativos electrónicos, pues hay otras donde la verdad es que van muy retrasados. Pero sí, efectivamente, hay algunos estados, uno de ellos Hidalgo, que sí tiene disposiciones al respecto. Las que creo que van retrasados, por ejemplo, recuerdo Querétaro, que va un poco retrasado en gobierno digital. No sé si tengamos alguna otra. Edward. Sí, tengo aquí una. Tienes Dice, una en el chat. ¿Qué opinan del principio de litis abierta en los diferentes medios de defensa administrativa? No sé si se refiera al principio de litis abierta, nos referimos a de que existen, es que podemos hablar de litis abierta, no sé si a esto se refiera. Dentro de la ley de procedimiento administrativo lo que te establece es que podemos tener litis abierta en el sentido de que podemos irnos a un procedimiento administrativo
nos podemos ir a un tribunal administrativo o a un tribunal judicial. El tema aquí es el siguiente. Hay algunas disposiciones que dicen que cuando el procedimiento administrativo está establecido en la ley, ¿sí?, se debe agotar para poder continuar, porque ya sí agotamos el principio de definitividad. Es decir, ya agotamos las instancias del procedimiento administrativo y ahora sí nos podemos ir a un tribunal administrativo y a un jurisdiccional. Pero hay algunos casos, algunas disposiciones en donde cuando el acto administrativo o el recurso administrativo no está establecido en la ley y solamente está en el reglamento, lo que nos permite es, como la ley tiene, es prioritaria, podemos decidir irnos o a un tribunal administrativo o a un procedimiento administrativo o nos vamos directamente a un procedimiento judicial, ¿no? No sé si esté así resuelto. Aquí tengo otra. Dice, me gustaría saber su opinión respecto a la profesionalización de los servidores públicos. En algunos estados ya es exigible por ley que ciertos servidores públicos o puestos a nivel municipal estén certificados como una institución educativa. Ejemplo, Contralor perfecto. Miren, pues el tema de la profesionalización de la administración pública. Cuando yo llegué a la administración pública, a mí me tocó que me dijeron que había dos maneras de llegar a la administración pública. Una, por la vía política, y la otra, por el servicio público. La verdad es que, ¿qué les puedo decir? Yo, la verdad es que sí he sido servidor público de carrera y lo que a mí me ha tocado ver es que damos mejor resultado cuando estamos preparados para los cargos a que si no. Desgraciadamente, muchas veces llegan personas a algunos puestos que no tienen conocimiento y la curva de aprendizaje es un poco complicada. Entonces, ¿qué opino? Yo creo que es necesario. La ley del servicio profesional de carreras, en su momento, cuando la expide en el sexenio de Fox, la verdad es que fue la panacea de, muy bien, todos van a hacer el servicio profesional de carrera. Me consta que al principio sí se dieron capacitaciones, pero la verdad es que al final creo que para llegar a ciertos puestos, muchas veces ya son puestos que están, digamos, con nombre y apellido. La única manera en que podemos terminar con esto, justamente, es exigiendo la rendición de cuentas. ¿Cómo? Pues es muy sencillo. La verdad es que el identificar que tenemos personas que no cumplen el perfil de puestos, lo podemos hacer muy fácil. De repente me tocó en varias administraciones, que de repente llegaba a lo mejor alguien a ser contralor, alguien llegaba a ser a lo mejor oficial mayor, ahora titular de la unidad de administración y finanzas en alguna dependencia, y no tenía estudios de economía, a lo mejor era, pues simplemente tenía una carrera política, o a lo mejor tenía, a lo mejor me ha tocado ver que hay estudios en publicidad, y de hecho creo, digamos que es una, pues es una constante en todos los gobiernos, por así decirlo, ¿no? Entonces, el tema aquí es, ¿cómo podemos exigir que no suceda esto? O obligar a que haya una profesionalización. Pues muy sencillo, la verdad es que la fuerza de la transparencia es muy interesante. ¿Se recuerdan cuando se empezó el nuevo gobierno a hacer nombramientos? Pues hubo nombramientos que cayeron. ¿Por qué? Porque no cumplían el perfil de puestos. Pero el punto es identificar qué servidor público está ocupando tal puesto y de verdad identificar si de verdad cumple con la expectativa. Desgraciadamente, como no saben, lo que me ha tocado ver es que de repente llegan, nombran como titular a una persona y después se dan cuenta que en el perfil de puesto, pues no es compatible. Y entonces se tardan unos 6 mesecitos en modificar el perfil de puesto. Pero mientras en ese momento, es momento para un periodicazo, para solicitar información y exigir que cumplan con ese puesto. ¿Yo qué opino? Es necesaria la profesionalización. Y en los municipios yo considero que mucho más, porque estamos hablando de que se dan recursos. Y la verdad es que los recursos no son nuestros, ya lo platiqué, son los recursos del Estado, ¿ok? Y duele muchas veces que realmente en esa curva de aprendizaje se pierdan programas sociales y la verdad es que se deje a la población en estado de indefensión, en mi opinión, ¿no? Creo, ahorita llegaron algunas otras preguntas, me parece. Dice, respecto al gobierno digital, ¿va de la mano con la mejora regulatoria? Yo creo que sí, la mejora regulatoria, como lo veo, la mejora regulatoria, y me acuerdo que en la época de Felipe Calderón, lo que se decía era, vamos con la mejora regulatoria, y era eliminar trámites innecesarios. Y entonces se trató de hacer manuales únicos. Pero también aquí el tema es, no tenemos que cumplir por cumplir.
Me recuerdo que en aquella época se sacaron 7 manuales administrativos que la verdad es que quedaron en el olvido y siguieron emitiendo disposiciones. Por supuesto, la mejora regulatoria implica eliminar tantos trámites y yo creo que va a ser una mejora regulatoria si todo lo hacemos a través de tecnologías de información. Es increíble que de repente cuando estábamos en la oficina antes del tema COVID, la verdad es que era necesario, incluso yo sentía indispensable estar en la oficina. Pero ¿qué creen? De repente nos llega una realidad y de un día para otro el trabajo en oficina, home office, y la verdad es que muchas veces eres más productivo así. Entonces mi tema es, vayamos a la digitalización. ¿Va a costar dinero? Sí, porque cada uno está acostumbrado, yo que llevo ya creo que como unos 18 años en la administración pública, uno está acostumbrado a tener su expedientito bien formadito, subrayadito, pero eso es necesario digitalizarlo para que el día de mañana, si te piden un expediente, se lo des, y no como ahora sucede. Oye, quiero todos los contratos de la Secretaría de Educación Pública, y le contestas al particular, con todo gusto, te los permito, ven a revisarlos, y le muestras ciento y tanto y pico de cajas. Qué mejor que le digas al particular, aquí está todos los contratos digitalizados en una USB. Pero eso depende justamente de la presión que tengamos y que hagamos. Ajá. ¿Cómo? Cada uno decide. Por eso empezaba a hablar de la felicidad. Bueno, si mi expectativa es estar en un estado transparente, exijamos a la autoridad, con nuestra responsabilidad, que sean responsables en cargos y en que obviamente se haga un buen ejercicio de los recursos, ¿no? Después dice, sin embargo, es difícil que por el perfil profesional revoquen el nombramiento de un titular de se basa más bien en el incumplimiento de labores, una falta de conocimiento. Sí, efectivamente, es difícil que de repente un titular sea removido, pero de verdad me ha tocado ver algunos casos en donde la presión es tan fuerte que sí los destituyen. Digo, Bonacid al principio del sexenio fue uno de ellos, ¿ok? Dice, el costo de digitalizar los trámites frecuentes, por ejemplo, la Hacienda, ahora con las pandemias, significa reducción de plantillas. Pues mire, yo creo que en principio sí va a ser un tanto costoso el digitalizar todos los archivos que tenemos en la administración pública, pero a la larga va a eficientar y va a ser más económico. Por ejemplo, la digitalización, tenemos algunas áreas de atención al público que de verdad es atención ciudadana en la Secretaría de Educación Pública, es llega y llena un papelito. Qué mejor que tener computadoras, señor, quiere alguna solicitud, le ayuda a capturarla e inmediatamente se transmite. En principio sí debe de haber una inversión, pero que no, creo que se puede hacer, se puede hacer. Les comento algo, actualmente la administración pública por el tema de la pandemia, ha reducido en un 70% su gasto corriente. Entonces a mí me llama la atención porque ahora que ya la Ciudad de México y el centro histórico ya se va a abrir, las oficinas de su servidor están en el centro histórico, yo hablé con mis jefes, el secretario, y le dije, oiga, ¿y cuándo regresamos? Porque si necesita, pues aquí estamos. Y la respuesta fue, híjole, Eduardo, es que el tema no es nada más ahora la pandemia, sino que tenemos un 70% de recursos menos en gasto corriente. Entonces, en recursos para papel, copiadora, luz, limpieza, está más complicado. Entonces, mi punto es, ¿cómo es posible que tuvimos que llegar a este tipo de cosas, COVID, para ver que sí se puede trabajar? Y la verdad es que yo creo con menos. Les comento con menos a qué me refiero. Yo creo que los servidores públicos que son necesarios son aquellos que trabajan, pero hay muchos servidores públicos que en realidad, perdón que lo diga, pues realmente van a pasar la vacación. Me ha tocado ver temas de sindicalizados que no los mueves por nada del mundo, y que realmente ya no son útiles. Entonces yo creo que ahí tenemos que ir reduciendo esta plantilla y dejar a los servidores públicos que en realidad funcionan. O sinceramente también hay titulares, y perdón la analogía, pero me decían que los titulares o los puestos de titulares, o algunos, no todos, porque también hay titulares muy valiosos y con experiencia, pero hay algunos titulares que dicen que son como los libros de una biblioteca. Los que están más arriba son los más inútiles. Ajá. Entonces, mi punto es, aquellos titulares que no funcionan, sinceramente, yo creo que sí tendrían que ser removidos. Y la única manera de exigir esto es rendición de cuentas. ¿Ok? Rendición de cuentas, transparencia, derecho de petición. Para mí, yo veo temas de transparencia en la Secretaría y la verdad es que de repente sé que el particular me quiere pedir algo, pero no sabe cómo. Entonces, la responsabilidad también es de los particulares de saber cómo pedirlo.
porque de repente piden, oiga, quiero que me diga si a lo mejor el secretario de Educación Pública se hizo la prueba COVID, y la verdad es que me quedo pensando, bueno, pues es que esa es una información que realmente es personal, mejor pregúntale otra cosa, mejor pregunta, por ejemplo, en el caso de Hacienda que les estoy mencionando, oye, dime si se redujo esta cantidad. Ahora la pregunta interesante sería, derecho de petición, dime por qué tomaste esa decisión, nos estás dejando con 30 millones de pesos que sinceramente en cualquier mal rato se va, ¿no? Tengo aquí otras, Noemí Albiter, ya tiene un rato. Un gusto, dice, en el caso del municipio de Benito de Juárez, en el estado de Quintana Roo, desde hace un año, tiene en materia de establecimientos mercantiles todos los trámites vía digital, por lo que te obligan a contar desde el principio con todos los documentos necesarios para solicitar cualquier permiso. Eso ayuda a que tu trámite sea más rápido, por supuesto. Me parece que en la Ciudad de México a nivel federal se puede lograr la digitalización, sí, por supuesto. Y la verdad es que sean trámites digitalizados por completo. Hasta hace algunos años, bueno, creo que todavía el año pasado, cuando podíamos levantar a lo mejor una denuncia ante el Ministerio Público vía digital, pero tenías que ir por un sello. Entonces, la verdad es que eso es absurdo. Me dio gusto que ahora, por alguna situación tuve que levantar un acta y la verdad me llamó la atención que ahora sí ya no es necesario ir. Entonces, el que vayamos avanzando por la digitalización creo que nos va a ayudar mucho y a dar ciertas garantías. Ajá. Como decía al principio, vamos siempre por más, derecho de petición, después derecho de transparencia, digitalización, y pues vamos por más, yo creo, ¿no? No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Alguien me puso aquí, Jorge me dice, los sindicalizados son un mal del Estado. Híjole, el tema aquí no es que sea un mal del Estado, yo igualmente ubico a muchos. Creo que quedan dos comentarios nada más ahí en el chat, doctor. Es que le hice por abajo y los sindicalizados son un mal al Estado. Hay sindicalizados que yo creo que sí cumplen su función, pero hay muchos de ellos que, obvio, porque ha pasado el tiempo y porque les dan cierta seguridad, es imposible removerlos. Me llama la atención, les cuento un caso, cuando estaba en la Secretaría de Hacienda, en la época de Carstens, era complicadísimo que te firmaran los contratos, y recuerdo que en algún momento firmó 2 contratos que nos habían de desarrollo social, no me acuerdo, y me acuerdo que nos tardaron como 3 meses en firmar, y de repente, justamente, independientemente de que un personal se le había indicado que obviamente las firmas del secretario eran prácticamente sagradas, de repente nos llega y nos dice, ay, perdón, ¿qué crees? Se me cayó el café encima de las firmas del contrato firmado por el secretario de Hacienda y Crédito Público y el gobernador del estado. Y eso no fue una ocasión, 2 veces o 3 veces, y me acuerdo que decíamos con el titular, oiga, yo creo que a ella se le tiene que dar de baja, ¿no? Y dice, no, el tema es que es sindicalizada y no se le puede dar de baja. Entonces realmente se le tenía castigada, congelada, y me acuerdo que me decía, oiga, es que su castigo es que está congelada, y le digo, no, su castigo no lo creo, porque no hace nada y cobra. Entonces, yo creo que sí tenemos que ir cuidando ese tipo de aspectos, ¿no? No creo que sea un mal, yo creo que sí debe haber buenos sindicalizados, pero igualmente creo que tenemos que estar exigiendo ese cumplimiento. Y ahora, muchísimas gracias, dice, como siempre, un placer escuchar, muchas gracias, dice, el gran problema es que primero salen los de confianza, que sí trabaja, pero los sindicalizados igualmente, un tema de reducción. El tema de los de confianza, les platico, cuando yo llegué a la administración pública, obviamente hace 18 años, en casa me dijeron, Eduardo, ¿y tienes plaza? ¿Qué es eso? No, pues obviamente que si eres sindicalizado. No la tengo. No, pues ¿por qué? Porque había contrataciones, pero realmente no sindicalizadas. El tema aquí es que lo que me ha tocado ver en mi paso de la administración pública, que el personal sindicalizado tiene un cierto nivel administrativo, ejecutivo, pero ya de titulares, direcciones y demás, ya no los contratan como, pues por plaza ni sindicalizados. Y yo creo que a la larga está bien en este sentido. Está bien porque si cumples tu trabajo vas a permanecer ahí. El tema, en principio, esa sería la idea. El tema es que de repente llegan los equipos
los grupos y pues te dicen, oye, me gusta mucho tu trabajo, pero pues, ¿qué crees? Necesito tu puesto, ¿no? Entonces, nos toca de dos. Ahora, digamos que a los que estamos en el servicio público es que lleguen y te digan, oye, me gusta mucho tu trabajo, pero tu perfil va a ser de subdirector o de director per se, per se, per se, ¿no? O la otra, ahora sí que si te va mal, te dicen, pues, ¿qué crees? Discúlpame, pero necesito tu plaza. Oye, ¿y en qué incumplí? No, no, necesito tu plaza. Justamente el servicio profesional de carrera era justamente para garantizar ello. Sin embargo, el servicio profesional de carrera, les puedo comentar, pues no es una garantía, porque si tu jefe no te quiere, simplemente te dice, o te das de baja o te hago la vida imposible. Lo mismo, tenemos que exigir nuestros derechos. No es fácil, lo sé, de hecho, lo digo en experiencia propia, de repente en la Secretaría de Hacienda, de repente me dijeron, oye, ¿sabes qué? El tema es así, puedes seguir de director de aquí a que está empezando el sexenio, de aquí a que termine el sexenio, o la otra, tenemos de director, oye, pero es que yo ya llevo tantos años de director, me gustaría ser director general adjunta, quiero obviamente entrar a concurso. No, no, es que esa dirección general adjunta está reservada para X persona. Y entonces ahí es donde uno tiene que decidir, o me quedo o me voy. Yo sinceramente lo que considero es que un servidor público profesional que tiene capacidad, la verdad es que muchas veces se tiene que mover. Se tiene que mover, y muchas veces no es lo mejor, en una experiencia profesional, personal, es cuando yo salí de la dirección de Hacienda, pues mi dirección era la más alta, pero si me quedaba iba a estar 6 años ahí, y entonces me tuve que mover, y ahora sí que meter currículums, me contrataron en la Secretaría de Educación Pública con una dirección de un nivel más bajo, pero el tema aquí es yo creo que demostrar. Entonces, mientras trabajemos y cumplamos nuestra función, yo creo que el trabajo y la recompensa se da por añadidura. La verdad es que veo a varios exalumnos, tuve el gusto, Jorge Juárez, un exalumno también muy destacado, Tiar y demás, estoy seguro que creo que están en el servicio público. Algunas veces dicen que los movimientos laterales valen la pena porque al poco rato te vuelves a colocar. Entonces, en esta nos tocó, hay que trabajar y creo que preparados estamos. Mientras estemos preparados, yo creo que nos puede ir mucho mejor. Tengo creo que otra pregunta aquí. Van Esquivel. Muchísimas gracias por sus comentarios. Creo que tenía ahí alguna otra. Si no, ya una felicitación. No, pues al contrario, gracias a ustedes y por regalarme su tiempo, porque yo encantado de platicar, me conocen, pero yo al contrario, un gusto verlos, de verdad, me sentí muy, muy cercano a ustedes ahora, y la verdad es una gran sorpresa encontrar a varias personas que los vi en las aulas, y un gusto de conocer personas nuevas. Muchas gracias, espero les haya agradado, no se hayan dormido, y estén a gusto. Un gusto, muchas gracias a la facultad también por el evento.